El último puñetazo. Tengo angustia, una mala y amarga sensación de volver a revivir la misma historia, aunque creo que es el momento. Ahora me siento fuerte para abrir mi boca, escupirlo y contarlo todo. Ha llegado mi momento, el momento de liberar tanto daño, tanto miedo, tanta angustia, odio y sufrimiento. Dejaré mi nombre en el anonimato. No quiero ser presa de lástima o compasión. No lo necesito. Solo necesito hablar, pasar página y volver a vivir. Contar lo que pasé hasta llegar hasta aquí. Será como echarlo todo a un cajón con olor a humedad y flores secas y cerrarlo para siempre. Y mi suerte de no estar dentro de este cajón. De alguna manera, siento que puedo ayudar a muchas mujeres que están pasando el mismo infierno cada día, que sigue siendo una realidad, que pensamos que a nosotras nunca nos va a pasar. Es lo que yo siempre creía, hasta que te das cuenta que ya eres presa de su telaraña y con los ojos vendados, y lo más doloroso, mucho más que los golpes, tu mente destruida. Aunque no puedo culpar a nadie de mis errores. Me educaron bien. Me educaron para enfrentarme a la vida sin miedo. Valerme siempre por mí misma. No depender de nadie. Luchar por cada sueño que nunca es imposible. Y sobre todo, hacer cada cosa o detalle con el mismo amor que humildad. Me educaron para ser feliz con lo que uno tiene y no ser objeto ni florero de nadie. Claro que estas lecciones no me sirvieron de nada cuando apareció Jorge en mi vida. Jorge es un nombre inventado. Tampoco quiero dar demasiados detalles por respeto a sus padres y hermanos que siempre estuvieron a mi lado y poco pudieron hacer. En mi caso, Jorge era un maltratador, una fruta podrida, aunque de buenas raíces. Repito que su familia era maravillosa. Lo conocí en la universidad. Era mi segundo año de criminología y hasta ese momento mi vida era perfecta. Al menos conocía la felicidad. Una familia maravillosa, amigas que siempre estaban y te hacían reír y sobre todo mi libertad e independencia. Podía costearme el alquiler de un piso cerca de la universidad, claro, con ayuda de mis padres. Y la verdad, permitirte un alquiler sola, sin tener ingresos económicos, era un privilegio. Recuerdo un martes, estando en clase, apareció por la puerta el chico nuevo. Se presentó con una camisa blanca y unos vaqueros ajustados, un flequillo hacia un lado y unos ojazos de vértigo. Un aire de malote que hizo acelerar mi corazón. Por primera vez sentí ese chispazo que puede electrocutar cada poro de tu cuerpo. Brotando ese sentimiento que te hace feliz y puede mojar toda tu ropa. Sin ser consciente para entonces en lo que se convertiría. Pensé la suerte que tenía de que el pupitre justo que estaba a mi lado estuviera vacío. No tenía opciones de sentarse en otro sitio de clase. Y la verdad, que a mí me temblaban las piernas, aunque no más que mi corazón. Fue ahí nuestro primer contacto. Pasaron los días y nuestra complicidad se hacía mucho más fuerte. Jorge era risueño, amable, detalloso, siempre con alguna palabra que te hiciera reír.
Yo estaba enamorada hasta los huesos. Pensaba que ya antes de conocerlo tenía mi felicidad plena, pero no. Con él traspasaba la frontera de la felicidad. No pasaron muchas semanas cuando por fin me pidió vivir juntos. Me dijo que sus padres tenían mucho dinero, su abuelo les dejó una buena herencia y él se encargaría del alquiler. Bueno, en principio no me pareció buena idea que él afrontara ese gasto, pero solo bastó una caricia y un por favor para rendirme a su deseo. Estaba tan enamorada que hubiese hecho cualquier cosa. Al día siguiente ya estaban sus maletas en el piso y el olor que dejó al entrar de su perfume sabía que sería para toda la vida. La convivencia las primeras semanas fue maravillosa. Compartíamos las tareas. Íbamos de la mano por la universidad como dos niños enamorados. Y hacíamos cada noche el amor. Laura y Javi eran mis mejores amigos. Se alegraban mucho de verme así, pero también me decían que estaba corriendo mucho, sin conocerlo demasiado. Ingenua de mí, que esto se lo conté a Jorge y para él ya estaban sentenciados. A partir de ahí, cuando quedaba con ellos, Jorge siempre tenía otros planes. Incluso mis amigos decían que me habían mandado mensajes que yo jamás vi en el móvil. Pero no podía creer que alguien los estuviera borrando, y mucho menos sospechar de la persona que tanto amas y que por ella darías la vida. Hasta que llegó ese día, un día, y todo cambió. Me puse un vestido de tirantes blanco por encima de la rodilla. Me pinté mis labios rojos y mis zapatillas Converse. Siempre me ha gustado ir arreglada, pero con un toque informal. Jorge estaba en el salón y cuando me vio, me miró de arriba abajo y me dijo que si así, vestida, iba a salir. Yo le dije que si no le gustaba. Vino hacia mí y acariciando mi pelo me dijo que me pusiera esos vaqueros que tanto le gustaban a él. Después me besó y al terminar me dijo que no me pintara más los labios, que no sabían igual. Me cambié de ropa sin darle demasiada importancia a la situación. Pero lo que sí me molestó fue cuando le dije que salía un rato para tomar un café con Laura. Jorge cambió su cara y me dijo que al final me llamarían puta por juntarme con una puta. Salí de allí dolida y cabreada, dando un portazo a la puerta. No quise contarle nada a Laura. Supuse que solo era un mal día y volví a casa actuando como si no hubiese pasado nada. Pero desde ese día cambiaron muchas cosas. Ya no me daba la mano en la universidad. Actuaba como si fuera mi guardaespaldas, siempre a mi acecho a cada paso que daba. Un día me dijo que no se encontraba bien, que se quedaría en la cama. Me fui sola y por el camino me encontré a Javi. Fuimos a desayunar antes de entrar a clase. Cuando volví a casa y abrí la puerta, Jorge vino hacia mí. Me dio 2 puñetazos en la cara que me hicieron caer al suelo. Me agarró del pelo hasta volver a levantarme, llevándome hasta la cama. Se quitó el pantalón. Yo le suplicaba que parase, pero no era él, era el mismo demonio. Me tiró en la cama y me dijo que las putas son obedientes y abrían las piernas. Yo le gritaba llorando que parase. Entonces fue cuando me volvió a dar otro puñetazo, dejándome casi inconsciente. Me violó no solo una vez, mientras metía sus sucios dedos hasta mi garganta, haciéndome vomitar. Cuando terminó, me dijo que las putas tenían lo que merecen. Salió del dormitorio
y escuché la puerta cerrarse. Me tiré días sin ir a la universidad. No podía aparecer con la cara destrozada. Laura no paraba de llamarme, pero no estaba preparada para contar lo que me estaba sucediendo. Jorge actuaba como si no pasara nada. Incluso después de este terrorífico día, llegó con un ramo de flores. Me dijo que no volvería a pasar, pero que no le diera motivos para hacerlo. Me dijo que el día que se quedó en la cama me siguió y me quería demasiado para verme con otro hombre desayunando y tan feliz. Yo le dije que no volvería a pasar. Estaba tan ciega que incluso me hacía sentir culpable, tan culpable que le dije que me perdonara. Esa semana no fui a clase. En varias ocasiones llamaron al timbre del piso Laura y Javi, pero yo no abría la puerta. Jorge me lo prohibió. Se quedaba quieto esperando mi reacción, callado y con cara de asesino. Su mirada ya la conocía. No tenía que hablar para saber que me estaba diciendo: no te atreverás. Cuando se cansaban de llamar, me besaba y me decía que era lo mejor para nosotros. Luego llegaron otros días que Jorge quedaba con sus amigos para salir de noche. Me quitaba las llaves y me dejaba encerrada. Así pasó un tiempo hasta que llegó esa segunda vez. Diría que escalofriante. Empezó a llegar bebido. Yo me hacía la dormida y a evitar conflictos con la fiera. Aunque alguna vez me he llevado alguna paliza simplemente por estar dormida y no esperarlo despierta en el salón a que llegara. Pero esa noche era como las 5 de la mañana y escuchaba ruido y risa. La llave intentando abrir la puerta una y otra vez. En ese momento me presentí lo peor. No estaba solo. Corrí hacia el baño y eché el pestillo. Nunca había sentido tanto miedo y mi teléfono hacía días que desapareció. No podía llamar a nadie. Hasta que escuché abrirse la puerta, yo me senté en el suelo abrazada a mis rodillas, en una esquina del baño. Sentía tanto miedo. Y empezaron los gritos. ¿Dónde estás, puta? Traigo a mis amigos para que le paguen los favores que les debo. Yo les gritaba que se marcharan. Empezaron los golpes y patadas a la puerta, y en uno de los golpes saltó el pestillo, y allí estaban 4 energúmenos, apestando a alcohol y arrastrándome del pelo hasta la cama. Yo intenté huir, pero sus golpes y patadas eran más fuertes que mi cuerpo intentando escapar. Me hicieron tragar una pastilla de alguna droga que llevaban. Mi cabeza empezó a dar vueltas y escuchaba de fondo: ahora me toca a mí. Me violaron 4 hombres por todos los orificios de mi cuerpo. Me pegaron, me gritaron, me torturaron y todos terminaron eyaculando dentro de mí. Hoy doy gracias a esa pastilla que me hizo no sentir el dolor que me hubiese causado. Me desgarraron, me rompieron huesos y perdí la visión de un ojo. La cama estaba llena de sangre y allí estaba yo, casi muerta y sintiéndome tan sucia, con tanto dolor y miedo, que no salí del dormitorio hasta el día siguiente. Jorge entró como si no hubiese pasado nada. Me dijo que no volvería a pasar y que tenía una sorpresa para mí. Iríamos el próximo fin de semana a conocer a su familia y lo demás que tenía preparado era una sorpresa. Yo no podía creer lo que estaba pasando. Claro que la realidad siempre supera la ficción. Y ahora estaba sumisa a él. Me aterrorizaba decirle que no o salir de allí. Estaba conviviendo con el mismo demonio, con cara de ángel.
y me tenía condenada. En ese momento era como si mi boca estuviera cosida y no pudiera hablar, como si mis pies pesaran como el plomo para salir corriendo y mi vida estaba en peligro si denunciaba todo lo que estaba viviendo. Joder, hasta llegué a pensar que nadie me creería. Empecé a desear no estar viva. Perdí peso. Cada vez se hacían más evidentes las secuelas de los golpes y ahora ser violada por 4 hombres terminó de destruir mi ser y mi persona. Estaba muerta, completamente muerta en vida. Jorge me dijo que no me preocupara de la universidad. Había llamado para decir que mi padre estaba muy enfermo y que no asistiría en un tiempo. Solo me quedaba buscar a Laura y Javi, pero no tenía el teléfono ni tampoco me dejaba salir de allí. Era su prisionera. Pasó más de una semana. Me tiraba casi todo el día acostada, recuperándome de mis heridas. Claro que las heridas del alma, esas nunca se curan. Y llegó el día de ir a conocer a su familia. Aún me quedaban moratones y huesos sin terminar de soldar, pero intenté taparlo todo con maquillaje, paracetamol para el dolor y unas grandes gafas de sol. Jorge me dijo que sería uno de los días más importantes de mi vida y yo en ese momento hubiese preferido estar muerta. Llegamos a una casa a las afueras, con jardines y piscina, una casa preciosa. Se notaba que era una familia de gran estatus, aunque Jorge no me contó de ellos mucho más que la herencia de su abuelo. Cuando llegamos, todos nos recibieron con mucha amabilidad y cariño. Percibí mucho cariño y me sentía bien. Sus padres encantadores y su hermana, de la que nunca me habló, me trató como si llevara toda la vida viviendo con ellos. Y aunque parece ilógico, me sentí protegida. Por la tarde nos fuimos todos al jardín y fue allí donde Jorge se puso de rodillas, sacó un anillo y me pidió casarme con él. Yo estaba descolocada, como si mi cabeza hubiese sufrido una fractura y no me atrevía a decirle que no. Seguro que si hubiese mostrado alguna mínima duda, en casa me hubiesen molido a palos. Todos nos felicitaron y de alguna manera fue la celebración más triste y no deseada de toda mi vida. Por la noche, Julia, la hermana de Jorge, me dijo que fuésemos a pasear por los jardines. Fue allí y sin rodeo, cuando me preguntó si era feliz con Jorge, si tenía algo que contar. Yo me quedé sorprendida. Me dijo que no dudara en buscarlo si alguna vez tenía problemas, que estarían siempre. Yo le pregunté por qué me decía todo esto y me dijo que el pasado de Jorge era muy oscuro y aunque había pasado por rehabilitación y psicólogo, no podían bajar la guardia. Me contó que sus padres tuvieron que tomar la decisión de echarlo de casa o cambiar, y Jorge decidió irse. De repente empecé a llorar y nos abrazamos. Sentí que en ese momento solo ella podía ser mi confidente. Le dije que todo estaba bien, que no dudaría en buscarla si lo necesitara. Y cuando iba a preguntarle quién era Jorge y qué pasado tenía, apareció él, diciendo qué coño hacíamos allí, que todos estaban dentro esperándonos para cenar. Las dos nos miramos y nos fuimos dentro. En la cena Jorge me hizo varios desprecios y no me miraba demasiado bien. Presentía que algo había pasado y no tendría buen final. Llegó la hora de irnos. Me despedí de todos con cálidos abrazos que por un instante me aliviaron el alma, aunque por poco tiempo.
Nos dirigimos hacia el coche que estaba retirado de la casa, cerca de la puerta de la entrada. Allí ya no nos veía nadie. Jorge abrió la puerta del coche, me cogió del brazo apretándome muy fuerte. Me puso los dedos en el filo de la puerta y la cerró con tanta fuerza que 2 de los dedos me colgaban. Me tiré al suelo. No tenía aire y el dolor era aterrador, como si me hubiesen cortado la mano a trocitos y sin haber derramado ni una gota de sangre. Después me levantó, me sentó bruscamente en el asiento del coche, me dijo que era una zorra y su hermana también. Había escuchado toda la conversación en el jardín. Estuve todo el viaje llorando en bajito, aguantando el dolor, y deseaba que me quitara la vida con un último puñetazo. Ya no quería vivir. Llegamos a casa y en la puerta estaban mis padres, Javi y Laura. Los habían llamado, sabían que algo iba mal y allí estaban. Imaginaros, cuando me vieron, mi aspecto era la de una mujer maltratada. Mi madre corrió para abrazarme. Yo la abracé tan fuerte como pude. Mis dedos estaban rotos. Mi padre llamó a la policía. Jorge entró al piso y sacó un cuchillo de la cocina. Se dirigió hacia mí, asestándome una puñalada por la espalda. Yo caí al suelo y no recuerdo mucho más que el ruido de la ambulancia y el llanto de mi madre. Desperté en el hospital. La policía estaba allí esperando para poner la denuncia. La familia de Jorge lo delataron. Estaba allí escondido y pronto fue arrestado. No sé cuánto tiempo estará en la cárcel, pero nunca será demasiado, aunque muera en ella. Yo tuve mucha suerte. La puñalada no llegó a tocar ningún órgano vital. Estuve meses en el hospital recuperándome de rotura, desprendimientos de músculo, heridas aún sin cicatrizar, moratones, golpes, arañazos y un embarazo provocado por la violación de 4 hombres. Han pasado 2 años y mi princesa es fruto de lo peor que te puede pasar en la vida, pero también fue la causa para seguir hoy viva y mirar siempre, siempre hacia adelante, hacia adelante. No estáis solas.